Ir hasta fuera de su casa. Bueno, les cuento. Yo les quería Atacar. presentar el programa de lo que vamos a ver nosotros en nuestros encuentros y me quería presentar también, ¿no? Primero que nada, acá está, déjenme encontrar el programa, que tengo una serie de documentos abiertos acá. Ah, acá está. Yo le subí al grupo de WhatsApp una descripción de un link de Google Drive. Ujú. En ese link de Google Drive tienen una serie de bibliografía y tienen un documento en PDF sobre lo que vamos a ver en un par de ejes. Estos ejes son, díganme si pueden entrar después, si tienen problemas, etcétera. Entonces, tenemos un eje que es el Cono Sur desde 1870 a 1930, que es la construcción del Estado. Otro subeje de ese sería el Cono Sur y los militares. Hay un subeje que ya entrando a la segunda mitad del siglo XX es, vamos a tomar el caso de Chile y la Unidad Popular, la vía chilena al socialismo. Hay otro eje que es postdictadura, en términos amplios de la región del Cono Sur, pero sobre todo enfocado en la Argentina. También hay otro eje que vamos a indagar mucho más en ese, que es la Argentina de 1983 en adelante, que es cuando se inicia acá la vuelta a la democracia, desde un punto de vista más de orden sociológico, político. Tenemos otro que es Buenos Aires como una ciudad y territorio múltiple. Y hay un punto ahí que me di el atrevimiento de empezar a hacer algunas cuestiones sobre el arte en el Cono Sur, pero sobre todo retomándolo a partir de la década del 70 en adelante en la región. Y ahí hay varios textos que me parecen interesantes y que podrían interesarle, que son desde críticos de arte, artistas también como Marta Traba, críticos culturales como Diamel El Tito, Leonor Arfuch en la Argentina, eh, que están cargados en el programa desde links donde ustedes pueden encontrarlos y otros están directamente en el Drive. Lo que no pude subir al Drive está directamente colgado como link en el programa. Perfecto. Así que me gustaría comenzar antes de... Ah, ahí está Carolina. Hola Carolina. Me gustaría saber, primero que nada, los que tienen como capacidad de conexión, que en este caso serías tú, César, ¿qué imágenes o qué imaginario tienen con respecto a qué es el Cono Sur? Si es que tienen alguno. ¿Qué sería para Sí, ustedes? desde Colombia para abajo. Claro, esa es una definición un poco más amplia. Sí, aunque a veces se habla aquí por toda la región del Triángulo Norte o Mesoamérica, que en realidad el cono sur empieza de Costa Rica hacia abajo, ¿verdad? Qué interesante, claro, Sí, qué eso es lo que diferente. es. Incluso hasta por la historia, por lo que comemos, por, por las costumbres y todo esto. Nada, se me viene a la imagen Cono Sur, el cóndor, Ujú. la Amazonía, ah, este, extensión de territorio también, Ujú. ya, am, la samba, los carnavales, sí, Perfecto, el está tango, muy la bien. capoeira, Claro, muy sí, interesante. sí. Bueno, Los Andes, los Andes, claro, claro. claro, nos atraviesa todo. Y esa es una cuestión interesante porque es un concepto bastante polisémico, porque tiene concepciones abiertas y cerradas a la vez, ¿no? Eh, Hay una concepción muy cerrada de Cono Sur que se define por Uruguay, Argentina y Chile. Esa es la concepción más cerrada.
Y una concepción más amplia incluye en esto a Paraguay, Brasil y Bolivia. El concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y según la disciplina también, si es la historiografía, si son las ciencias sociales, qué subrama de las ciencias sociales, si es la economía. Entonces, si es una cuestión más bien de orden de organismos de cooperación o organismos suprarregionales, va cambiando. Pero en lo que se ha considerado históricamente es tres países en su forma más restrictiva, que son Uruguay, Argentina y Chile. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla. Díganme si le ven. ¿Ven, no? Sí, Perfecto. sí se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, denme un segundo, porque ahí está. Díganme si se ve la ampliación, si van viendo la imagen. Súper. Bien. Entonces, una forma ampliada de considerar el Cono Sur, como dijimos antes, eran Brasil, Paraguay, Bolivia, también, como bien dijo César, por ejemplo, Colombia, Ecuador, pero nosotros vamos a tomar la opción más restrictiva que va a ser Chile, Argentina y Uruguay, más Brasil para considerar algunas cuestiones, pero las discusiones tampoco consideran a todo el Brasil como una totalidad, sino como la parte sur de Brasil. Porque hablar de Cono Sur es hablar también de historias compartidas, procesos políticos y de construcciones de estados similares, y también una serie de indicadores de orden socioeconómicos similares. Entonces, en este sentido más restrictivo, Chile, Uruguay y Argentina comparten esa concepción más cerrada con respecto a lo que es Cono Sur, junto con el sur del Brasil, que es la parte más desarrollada y más rica del Brasil. Entonces, lástima que no permite Google Earth como marcar los países con color, o por lo menos yo no lo descubrí. Estos serían los tres países. Acá está Chile, la Argentina y el Uruguay. El cono. El cono. El cono. Y si se fijan, ahí está directamente el cono, si lo consideran, Sí. ¿no? Y acá, esto termina directamente en la Antártida y en las Islas Malvinas, que bueno, territorio argentino ocupado por ingleses. Y esa es lo que yo decía, una concepción más estrictamente restrictiva con respecto al cono sur de estos tres países, que es considerado por algunos indicadores como el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y este es el indicador de índice de desarrollo humano también, y por qué se considera el cono sur como esta concepción más restrictiva con respecto a los niveles de desarrollo humano. Si se fijan, acá está Argentina, Uruguay y Chile, que comparten estándares, junto a parecido como lo que pasa en Costa Rica, también en Centroamérica, de desarrollo humano muy alto en comparación con el resto de la región. Estándares de desarrollo humano que llegan a bordear los de los países del sur de Europa, que son la parte más pobre, ¿no? Pero que bordean esos niveles de desarrollo humano. Entonces, estos países comparten una pregunta. ¿Ustedes siguen viendo Google Earth o van viendo otra? Ahorita ya se pasó a la pantalla Google. Perfecto, genial. Entonces, ahí volví yo, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a retomar la historia de cómo se construye la estatalidad en estos tres países. Díganme si ven bien, si se ve en detalle esta imagen. ¿Cómo la ves, César? ¿Se nota algo? Sí, el cono. El cono, ahí está. Sí. A ver, Y vamos algunas a... fotos. Claro, vamos. De Paraguay, de Chile. Está en Claro, este es un mapa francés. del 1600, de mediados del 1600. O sea, acá ya estamos hablando de la etapa colonial y este mapa está hecho en Francia, de 1656, si se fijan abajo. Sí. Ahí
Ahí estoy destacando, intentando destacar. Y esto es lo que sería el Cono Sur. En este periodo colonial, acá está bajo la ejida del Imperio Español, de este lado existía el Reino de Chile, que primero fue una capitanía, es decir, una subdivisión administrativa más pequeña, dependiente del Virreinato del Perú, que estaba acá arriba. Esta parte de Argentina, que entre el Alto Perú y esta parte de acá era una serie de capitanías, que luego, ya al final del periodo colonial, se constituye como el Virreinato de la Plata, y también Uruguay, del cual este era parte también. Era una capitanía que dependía y que luego pasa a ser parte del Virreinato de la Plata, pero eso ya al final en 1700. ¿Qué es lo interesante de esta zona y de este territorio? La presencia española era, si uno la empieza a ver y empieza a revisar las fuentes, era bastante limitada. Es decir, por ejemplo, todo esto que está marcado en verde, que sería el sur de la provincia de Buenos Aires, no dependía realmente de los españoles, sino eso era todo territorio de lo que se llamaba ese tiempo de indios, que eran poblaciones, distintas poblaciones originarias, principalmente tehuelches, mapuches, que estaban en una relación de orden diplomática con los españoles, que tenían foros, tenían intercambios, eso ocurría también mucho en la zona de Chile, en el sur del Biobío. Entonces, los territorios desde los cuales se constituían los estados, los protoestados, o más bien lo que después serían los estados, perdón, eran bastante pequeños. Por ejemplo, en la Argentina, la parte, lo que luego sería la Argentina, la parte más desarrollada del entramado colonial se constituía en la conexión que había con el Alto Perú, hacia la actual Bolivia. Entonces, ahí había un camino de provisiones hacia esta zona del Alto Perú, donde funcionaban las minas de plata, que era en esta zona, que llevaba una serie de suministros hacia esta zona, tanto de alimentos como textiles, etc. Y la economía colonial funcionaba hacia allá. Es hacia los finales del periodo colonial que empieza a configurarse una pequeña ciudad que había sido fundada 2 veces, que era Buenos Aires, por Pedro de Mendoza, que fue uno de los conquistadores principales acá, pero que se funda una vez, esa fundación es fracasada, y después se vuelve a fundar nuevamente a mediados del 1500, y que estaría acá. Si se fijan, Buenos Aires ciudad dice, todavía no llega, ahí está el punto, no sé si se nota del todo bien. Y esto es a mediados de 1656, era una pequeña pero pequeñísima ciudad, donde tenía mucho más importancia de orden objetiva, podría ser como Córdoba, parte de estos circuitos coloniales, hacia el norte. Y en el Uruguay era la limitación que tenía el imperio español con el brasileño, porque esto, perdón, con el portugués, porque todo esto correspondía a las posesiones coloniales de el Brasil. Es a partir de estos territorios donde se empieza a constituir luego los estados con el proceso de independencia. Voy a salir de acá. Vamos a cerrar. El proceso de independencia acá ocurre, después ustedes me pueden corregir con respecto a Centroamérica o algo, a partir de principios del siglo XIX, y son movimientos independentistas que se inician en distintos focos de toda Latinoamérica, ¿no? Pero particularmente en esta zona el foco que empezó a irradiar el movimiento revolucionario independentista fue en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ya para el 1810 había empezado a configurarse como un gran puerto de intercambio comercial y legal con el imperio inglés, pero también con lo que eran las colonias que ya se habían independizado, norteamericanas, ¿no? Este lugar, esta zona que ahora se llama Argentina, que era el Virreinato de la Plata, se había constituido hace muy poco como un virreinato. Eso fue a finales del 1700, alrededor del 1786. Entonces, en ese momento empieza a cobrar primacía este territorio, que sería la ciudad de Buenos Aires, sobre el resto de lo que vendría a ser
el Virreinato de la Plata en esa época. Cuando estalla acá en mayo de 1810 el proceso independentista, se empieza a irradiar por toda la región, luego ocurre en septiembre en Chile, en el Uruguay es un proceso que después vamos a ver, y hay dos guerras que se empiezan a generar acá. Una es con los españoles en el norte, en el Alto Perú, donde ahí hay unas confrontaciones que se logra detener las avanzadas realistas, y la otra es con el proceso de la caída del proceso independentista que había habido en Chile durante el periodo de la Patria Vieja, en 1810-1813, que luego desde la Argentina San Martín, que es el prócer de la patria acá, logra pasar a Chile, independizar a Chile y luego desde ahí rearmar y reconstruir recursos para subir al Perú, y de ahí se encuentran con Simón Bolívar, como ustedes bien sabrán, o si les llegó por ahí la historia. Resumidamente, ese es el proceso independentista, que luego en el Uruguay se da un proceso de que Artigas tiene que haber un proceso también de independencia entre lo que es controversias con el Cabildo de Buenos Aires, con el de Montevideo, y también con un periodo donde el Imperio del Brasil, donde el gran proceso de independencia de Brasil había sido que un hijo de un emperador en ese momento del Imperio Portugués, escapando de las invasiones borbónicas, llega al Brasil y dice eu fico, que en portugués quiere decir yo me quedo. Entonces, una vez que Napoleón es derrotado en el proceso europeo, en las guerras napoleónicas, etcétera, etcétera, vuelve la corte portuguesa y este hijo del rey portugués dice yo me quedo, etcétera, y se convierte en el emperador del Brasil. Y ahí nace una línea real y un imperio que va a durar hasta 1890 y que va a mantener la esclavitud también hasta 1890. Entonces eso va a empezar a configurar al Brasil como una cuestión bastante diferente con respecto al resto de la región hispanohablante, porque empiezan a haber una serie de divergencias, no meramente idiomáticas, sino también de cómo se construye el Estado, y también porque en el resto de la región no hubo un supraestado que se mantuvo, como en el caso brasileño, sino que se empezó a dividir una serie de estados que se empezaron a tener una cuestión más parecida con respecto a lo que eran como los pequeños territorios que ocupaban las divisiones administrativas de la colonia. Ahora, este periodo de construcción de Estado, que podríamos decir que comienza luego del periodo de turbulencia, de la independencia, de las guerras civiles, que dura entre la independencia, o dependiendo del país, ¿no? En unos casos muy tempranamente, como 1830, que se empieza a construir el Estado chileno. En el caso argentino, recién podríamos decir que el Estado de Argentina, de la República Argentina, se da desde 1853 para adelante. Caso uruguayo también un poco más antes. Y hay unos periodos de guerras civiles que duran más o menos, dependiendo de cómo se van a configurar estas sociedades. Esos periodos de guerras civiles también están y van de la mano con la cuestión del indio o la frontera con el indio, porque estos habían sido estados que habían heredado relaciones diplomáticas y limitaciones de frontera del Imperio Español. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, era al sur de la provincia de Buenos Aires, y acá les voy a mostrar qué significaría eso para que tengan una noción espacial, donde terminaba el país efectivamente, la presencia efectiva del Estado, ¿no? Ok. Perdón esto, pero se me cerró la... Bien. Ustedes están viendo el mapa, ¿no? Ahora no, no. Ahora no, perdón. Ahí sí. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Buenos Aires está acá, en ese punto verde que está ahí, ¿no? Ahí. Y durante buena parte de lo que fue el siglo XIX,
por lo menos hasta 1880 en el caso argentino, la frontera era esto, era desde acá. Era un poco más al sur de Buenos Aires, era alrededor de esto. Y todo esto hacia el sur, hacia estos territorios, eran lo que aquí se llamaba el desierto o territorio de indios. En este caso, tehuelches, que estaban, los mapuches también, que habían establecido, junto con la zona al otro lado de los Andes, todo un intercambio de orden económico, primero con los españoles y luego con los chilenos. Y en el caso chileno también, la frontera hasta bien entrado del siglo XIX era en el río, en este río Biobío, Concepción, acá, en esta ciudad de Concepción y en este río que se alcanza a ver aquí. Esas eran las limitaciones de los estados. Los estados que se empiezan a configurar, y en el caso del Uruguay era algo un poco más solucionado, dado que, como se empieza a definir en el siglo XIX, el problema del indio, porque las élites del cono sur consideran al indio como un problema, particularmente en el caso de la generación de 1880 argentina, se había logrado como dominar, excepto por y llevado a reducciones de forma muy temprana. El mayor problema para el uruguayo era el caso de las relaciones tensas que tenían con el Imperio de Brasil, al norte. Pero las expansiones que empiezan a ver es hacia cómo expandir el Estado hacia estos territorios que controlaban las poblaciones originarias. Y el segundo punto fue también cómo una serie de diferendos limítrofes y también de orden geopolítico empiezan a llevar a una reconfiguración de las fronteras durante la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, en el caso de la Argentina, se expande hacia la zona sur con Roca, que fue el gran organizador del Estado de acá, en contra del indio y con una lógica de Estado que era civilización o barbarie. Esta es una narrativa también que se empieza a encontrar y se empieza a generar en el caso de la Argentina con Sarmiento, desde, podríamos decir, 1830, la generación del 33, 1830, una generación de ilustrados argentinos que tiene que escapar de la Argentina hacia Chile o hacia el Uruguay, de un gobierno de corte autoritario y, según ellos, retrógrado como era el de Rosas. Entonces empiezan a configurarse una serie de imaginarios entre, hay un proyecto civilizatorio que es fundamental imponer, y ese proyecto civilizatorio se tiene que imponer al indio como una cuestión a dominar y a reducir, hacer la tierra algo labrable, hacer la tierra que produzca, hay que llevar la civilización a la tierra, y hacia las poblaciones internas de estos estados que eran consideradas malas poblaciones o poblaciones carentes de civilización, como podía ser el caso del gaucho. En la Argentina, el gaucho durante todo el siglo XIX es una forma de decir mestizo, es una forma de decir también una población insurrecta, una población transhumante, porque los gauchos eran una mano de obra que se desplazaba siguiendo las faenas de estas grandes masas ganaderas que había en toda la Pampa. Y en el caso chileno también, por ejemplo, era lo que se llamaban los rotos, también que era población también mestiza, a la cual también había que domar, había que reducir, y que fue la que se utilizó en el caso de Chile, en la guerra contra el Perú y contra Bolivia, la guerra del Pacífico, y en el caso de Argentina, en la guerra fundamental contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, y luego la conquista de la campaña del desierto. Entonces, hay dos procesos durante el siglo XIX que comparten estos tres países, en mayor o menor grado. Uno es la construcción del Estado, es un proceso fundamental que se da primero en el caso chileno, en la década de 1830 con Portales,
gobierno altamente autoritario, que logra parir una constitución. Esa constitución, cuestiones como muy anecdóticas, pero muy interesantes. En Chile, por ejemplo, no existe el carnaval. Se prohibió en la década del 30, en 1830. Este gobierno, porque lo consideraba como una rémora de orden bárbara, española, que había que eliminar porque el proceso de civilización y de orden tenía que dejar este tipo de cuestiones atrás. En el caso de la Argentina, el proceso de afianzamiento del Estado es durante 1850 en adelante y eclosiona en la década de 1880, con la campaña del desierto, que es, bueno, hay que quitarle estos territorios a los indios y sobre todo luego hay que negar al indio, hay que reducirlo, hay que dejarlo por fuera del cuerpo social y también de la narrativa que empieza a constituirse sobre sí misma la Argentina. Pero también en el caso uruguayo es muy parecido, donde lo negro y lo indio cobran los lugares de orden más eufemístico, de orden de eh, pequeños lugares simbólicos más que reales, en términos de la construcción de la idea de la nación. En el caso argentino es más notorio porque la población, incluso también afro que había acá, que era también bastante grande, hay un dicho muy popular aquí que, bueno, en la Argentina no habían negros y los negros que había murieron porque se enviaron a la guerra del Paraguay, lo cual es un poco verdad y un poco mentira, pero es cierto. Hubo levas de conscripción para enviar a la población afro porque se le consideraba prescindible. En la guerra contra el Paraguay, que fue una guerra terrible, que generó mucha mortandad, sobre todo la población paraguaya, que pereció como 2/3 de ella en el 1860, pero lo más fundamental fue que en el censo, por ejemplo, de 1898, se quita la categoría de negro acá. Y tú tenías en los censos anteriores coloniales que sí se contaban las diferentes, como ustedes deben conocer, no sé si han visto, los cuadros de castas del Imperio Español, con los cuadros de sangre, no sé si los tienen. No, pero sí los he visto. Ah, los has visto, Sí, bueno. sí, sí. Bueno, se contaban, los censos coloniales contaban acá población afro. Ujú. Y luego, en 1898, deja de existir la población afro acá. Porque hay que constituir una idea de la Argentina blanca, la Argentina civilización, que tiene un proyecto. Y ese proyecto es el de traer el elemento vivo de el progreso y la civilización, que sería la migración europea. Y también lo importante es considerar que esa constitución de 1853 acá en la Argentina empieza a incentivar la migración, estableciendo, por ejemplo, derechos para los migrantes acá iguales a los nativos, salvo por el voto. También hay que considerar que el voto y todos los derechos políticos estaban altamente circunscritos a una cuestión de propiedad, si eras hombre, etcétera, ¿no? Pero los derechos de orden comerciales acá, lo que podría ser de la vida privada y comercial, acceder a la educación, etcétera, etcétera, acceder al trabajo, se les permitió y se abrió todo, es una cuestión que la Argentina hasta el día de hoy mantiene, por lo menos en lo formal. Eh, entonces eso es muy interesante, es cómo se empieza a configurar la idea de nación blanca acá y civilización, y luego eso conjuga con el empalme acá del aluvión migratorio que se empieza a dar a la Argentina. Estamos en el gran proceso en ese periodo de expulsión de Europa, de toda esta zona, hacia Estados Unidos, pero también hacia Australia, hacia Nueva Zelanda, acá, de lo que básicamente era el soberano humano europeo, ¿no? De ese proceso de revolución industrial, de población que comenzaba a ser redundante en el campo, ya que había un proceso de reemplazo de la mano de obra por tecnificación, y Europa empieza a expulsar esa población. Esa población llega a Estados Unidos, llega también a Brasil en diferentes grados, llega a Argentina, pero sobre todo llega a la Argentina, acá en el Cono Sur llega a la Argentina.
en mucho menor grado llegó a Chile, en un grado también muy, muy grande y muy fundamental, parecido al de Argentina, pero de una forma más acotada por lo pequeño del país, llegó al Uruguay. Y eso empieza a configurar esto que les voy a mostrar ahora. Digan, a ver, díganme qué están viendo, por favor. Siguen viendo el mapa, ¿no? Y el mapa. El Bien. mapa. Ok. Vamos a compartir el siguiente. Bueno, denme un segundo de que tengo un problema acá. Dale, no te preocupes. Ahí está, finalmente. Mm. Bueno, este es un cuadro migratorio de la Argentina entre el 1870 y el 1914. ¿Qué es lo importante? Esta es la entrada y salida de población, inmigrantes y emigrantes de la Argentina durante todo este periodo. Raya para la suma es para decir que acá hubo una aluvión enorme, porque acá en la última columna van a ver la ganancia o pérdida neta. Si ven, salvo por un periodo muy particular, que fue el 1891, que hay una crisis económica ahí de orden mundial y que afecta también a la Argentina, todo el resto de los años fueron ganancia, una ganancia enorme de población. Tanto que para 1920 el 30% de la población nacida en el país va a ser de origen inmigrante. El 30% de la población del país había nacido fuera del país, acá en la Argentina. Y el aspecto más fundamental que se empieza a dar, que es distintivo del caso argentino del resto de la región de Latinoamérica, pero también del Cono Sur, es su proceso de urbanización aceleradísimo en relación con el resto de los países. Si ven este cuadro acá, este que dice cuadro 3, vean cómo va disminuyendo el peso de la población rural en relación con la urbana, rápidamente. Y el peso de los extranjeros en los ítems de la población, rural-urbana. Entonces aquí hubo un proceso migratorio, una aluvión de gente que llegó al campo. Había mucha gente que también se iba, porque era un proceso de trabajadores golondrina que llegaban por temporadas muchos, donde laburaban acá, trabajaban un par de años, hacían capital, y luego se iban de vuelta a sus países o continuaban hacia otras partes. Eso se dio mucho. Eh, pero de la gente que se quedaba, la gente que se quedó acá, hacía un proceso de acumulación y muchos no iban directamente al campo, sino que se quedaban en las ciudades. Entonces acá las ciudades empezaron a crecer y ya Buenos Aires, para 1914, si se fijan, eh, a ver, denme un segundo, a ver si lo logro encontrar. Bueno, no lo tengo a mano, pero había un cuadro que mostraba que ya Buenos Aires en 1920 competía a nivel de población con las principales urbes de Europa y Estados Unidos. También era una cuestión muy extraña o muy particular que mostró el nivel de desarrollo que había acá. Fue una de las primeras ciudades en el mundo en tener un sistema de subterráneo, o sea, había un flujo de gente, pero también de capitales hacia aquí que era enorme, que empezaba a configurar este territorio, y particularmente esta ciudad, como algo que compartía similitudes, pero también muchas diferencias con el resto de la región. Este ya era una urbe muy cosmopolita, donde se publicaban diarios en italiano, en alemán, en yiddish, en ruso, en polaco, en 1920, por el flujo que había, por la variedad de población que había. Ahora les voy a dejar de compartir esto y volver a... Bien.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna comentario? ¿Quieren que les que detalle algo? ¿Qué van pensando? Mm, no, a mí me llamó la atención con lo que iniciaste la exposición, de que al principio, pues la ciudad de Buenos Aires era como no importante para toda la región geopolítica y comercial de España y tanto también de Portugal, ¿no? O sea, era como una ciudad de segundo, algo así, hasta que se convierte en puerto y Claro. que estaba más dominada o eran tierras más de los pueblos ancestrales, ¿no? Los mapuches Ujú. y la otra etnia que mencionaste. Entonces, Claro, sí. eso me llamó la atención. Entonces, quizás solo si podés como indagar o profundizar un poquito en qué momento se, se le sacó o se le borró o sea, sí entendí cuando sería este proceso civilizatorio, ¿no? Pero en sí, ¿en qué momento se salió o se expulsó a la población originaria hacia el interior, ¿verdad? O sea, Ujú. o si fueron exterminados o expulsados o desterrados o sencillamente el blanqueamiento de la Claro, ciudad fue genéticamente pues desterrando, ¿no? Todos esos rasgos. Y claro. si hay rasgos todavía como culturales como tal del pueblo mapuche o de estos pueblos originarios Ujú. dentro de la Argentina, de distrito, o sea, de la capital. Claro. Bueno, ahí hay varias cuestiones. La primera es que el proceso de negar la guerra contra el indio es algo que ocurre desde el periodo colonial, Sí, tanto en el caso chileno como en el caso argentino. De construcción de esas colonias hay una guerra con el indio. Hay un proceso también de mestizaje que se da, pero esas poblaciones mestizas con un elemento cultural absoluto criollo, español, con algunas cuestiones de orden indígena, dependiendo de el tipo de etnia que había, ¿no? En el caso del sur argentino es mapuche, tehuelche, pero también están los cuom, están los guaraní, hay una diversidad de pueblos originarios que obviamente están muy invisibilizados, ¿no? Que recién en los últimos años han sido como sacados de la cuestión del mero folclore a una cuestión de sujetos de derecho, identidad e historia. mm, mm, Y el proceso que se dio acá, particularmente en la Argentina, fue a partir de 1880 y lo que se llamó la campaña del desierto. La campaña del desierto fue ir a conquistar este desierto y aparte es muy interesante como la definición de eso. El desierto, un lugar donde no había nada ni nadie, pero sí había algo y había alguien, había gente, ¿no? Pero esta gente no era no era tal. gente, no era gente. No era, es que no era gente, es que claro, no era gente. Si de hecho, por ejemplo, Sarmiento, que, bueno, uno de los principales ideólogos, que tienen como todos estos personajes del siglo XIX una Claro. faceta luminosa en términos de que fue el ideólogo de la construcción del sistema, de la educación pública, de la escuela gratuita, etcétera, etcétera, donde los hijos de todos iban a educarse, a la vez también tenía la faceta de no hay que escamitar, no hay que perdón, se me trabó la lengua, no hay que, y me olvidé la frase, pero bueno, no había que ahorrarse sangre de indio y de gaucho en la construcción del Estado. Ah, ok. Entonces había que pasarlos a degüello como fuese, Sí. eliminarlos o domarlos, ¿no? Ujú. Tiene dos facetas, eso es interesante, porque uno es la cuestión de cómo se construye el Estado central contra la serie de caudillos locales que había en la Argentina, que eso fue un proceso muy largo, desde 1830 a 1880. Y luego con la cuestión del indio que tú preguntas, era ese proceso de la campaña del desierto en el 1880 y que luego, cuando empieza a avanzar el ejército argentino comandado por Roca, el gran constructor del Estado acá, se les va ganando el territorio, se los lleva a reducciones, pero una de las cuestiones más interesantes y a la vez grotescas y tremendas también es que se mandaba
a la familia de los caciques, de los jefes de cada tribu, ¿no? Se los enviaba como prisioneros a la ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires hay una isla que acá que queda muy cerca, que es Martín García, donde las familias notables iban a recoger chinas y chinos, lo que era desde la época de la colonia una forma tradicional para referirse a niños y niñas indias o de origen mestizo. Entonces se entregaban como mano de obra esclava. Y es muy, muy tremendo eso, porque los restos de esas personas que murieron en cautiverio terminaron expuestos hasta hace no tanto en el Museo de Historia Natural de La Plata. Estaban los huesos ahí, ¿no? Y luego a la población que quedaba en esos territorios que fueron conquistados se los llevó a reducciones, un poco imitando el proceso que hicieron los estadounidenses con las reducciones en su territorio. Los chilenos hicieron algo parecido también, o sea, avanzaron hacia el sur, luego de conquistar dos provincias, a Bolivia y a Perú, y ocupar el Perú, avanzan con ese mismo ejército hacia el sur y llevan a reducciones también a la población mapuche. O sea, les quitan el territorio y le dicen, bueno, esto va a ser en estas reducciones donde van a habitar. Y el resto de la tierra se privatiza, se le entrega a terrateniente o a la mano de obra y al trabajo migrante que llega. Y lo que tú decías, si la sobrevivencia sobre los caracteres o el fenotipo indígena mestizo acá, eso es algo que acá es muy interesante porque es acá lo que acá se llama, perdón, acá dije dos veces, es lo que se define como negro acá. Lo Todos negro son negros. acá, claro, lo negro es lo mestizo acá, lo negro es lo indio. Y fue la gran migración que hay acá, nos estamos adelantando un Por poco, eso ¿no? la Mercedes Sosa de la negra. La negra Sosa, La exactamente, negra claro, Sosa. tal cual, sí, sí. Que es muy polémico, o sea, el común de la gente te diría que es algo de cariño, es algo normal, pero bueno, debatible en algún sentido, ¿no? Ya. Muy debatible, muy, qué sé yo, hay mucha tela para cortar en eso. Acá hay una segunda migración que es ya la migración interna, que es la de los mestizos, que es la de la población campesina, que es esta población de origen indígena o mestizo o criollo del interior de la Argentina, del norte sobre todo, que era la parte, como antes les había contado, la parte colonial, la parte que estaba conectada con el Alto Perú, Salta, Jujuy, donde la cultura indígena y la cultura también colonial y todo el entremedio que hay, el barroco andino, por ejemplo, de esas expresiones, o las grandes experiencias jesuitas de la comunidad jesuita, que me parece que también se dio en Sí, Centroamérica, corríjame si me equivoco, claro, sí. era algo absolutamente vivo, ¿no? Real, una parte más colonial del país. Eso fue una migración que se da desde la década del 30 y 40 hacia acá. Y el dicho era de que las aguas estaban bajando oscuras. Entonces, en relación con lo mestizo, entonces, esa es una cuestión que, en el caso del Cono Sur, pero particularmente Argentina, hay todo un tema, ¿no? ¿Cuál es el lugar en la cultura de lo popular y en la cultura del Estado-Nación de esta subalternidad? Una subalternidad que en un momento puede ser, como fue en el caso argentino, esta serie de migrantes europeos que en algún momento la generación del 80 consideró, wow, nos llegaron todos los indeseables de Europa, porque el proyecto era apuntar hacia el corazón vivo del capitalismo, que era una migración de alemanes, de franceses, imagínense una nación de ingleses, y en vez nos llegó el sur de Europa, el sur de Europa, que en una serie de grandes libros de un racismo increíble, eh, déjenme buscar el nombre, porque lo tengo en la punta de la lengua, pero soy pésimo con los nombres.
Cambaceres. Bueno, Eugenio Cambaceres es un escritor, un novelista argentino del finales de 1800, principios de 1900, parte de esta generación del 80, o heredero de esta generación del 80, que es esta generación ilustrada que pretende crear un Estado-nación fuerte, que comanda este crecimiento económico excepcional que tiene la Argentina. Y tiene tres novelas, pero hay una que es muy particular que se llama En la sangre. En la sangre retrata desde los ojos de un patricio porteño, es decir, alguien de clase muy alta de la ciudad de Buenos Aires, esta llegada de migrantes del sur de Europa. Y lo atroz que le parecía, por ejemplo, el ascenso social de esta gente, tanto que empezaban a pervertir la sangre de estos patricios argentinos que habían construido este gran Estado, ¿no? Que estaban construyendo este gran Estado. Entonces la historia retrata a un hijo de un italiano que es muy cómico, ¿no? Pero que mediante una serie de elementos, viste, negocios turbios, bla, 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 logra acumular riqueza y en este proceso de acumular riqueza logra seducir a una hija del patriciado porteño y como no puede terminar de casarse con ella, la viola para consumar el El hecho. matrimonio, ¿viste? Exactamente, ¿no? Terrible todo, pero era la visión que tenía esa élite, de esa masa migrante pobre que llegaba acá. Y luego tienes, por ejemplo, con Cortázar en Casa Tomada en la década del 50, la visión de las clases medias ilustradas porteñas con respecto a la llegada de estos migrantes del interior. Y en Casa Tomada es muy tremendo porque es... Luego, obviamente, Cortázar va por izquierda, ¿no? Pero es un cuento muy, muy tremendo por la visión de estos mestizos que empiezan a ocupar la casa. Esta gente de color de piel negra oscura que empieza a ocupar la casa. Y es como una visión de cómo las clases populares argentinas se reconstituyen durante, que después lo vamos a ver, ¿no? Se constituyen durante el gobierno peronista y empiezan a tener poder político. Entonces, no sé si logré como cerrarte un poco la duda, pero es Sí, sí, sí. una serie de cuestiones. Ahora, no es eso constitutivo y particular de la Argentina, puede ser que por el grado de las propias características del volumen migratorio acá está, pero también tú encuentras los mismos procesos de exclusión de lo popular o cuál es el tema de lo subalterno, la construcción de la identidad nacional. En el caso chileno y en el caso uruguayo son muy, muy parecidos. Salvo que en el caso chileno es una sociedad mucho más mestiza, pues componente indígena. Más fuerte. Claro, pero también muy negado y también puesto como Sí. una cuestión también de folclore, ¿no? Es como si la sangre araucana o la sangre mapuche, de guerreros, bla, bla, pero bueno, nada, como una cuestión más discursiva que real. Sí, pero no la quiero en mis genes. Claro, o sea, porque es muy interesante. Ah, Tú, bueno, como en toda Latinoamérica, ¿no? Hay una claro, ya. racialización de las relaciones de clase. Sí, ok. Eh, Ujú, y bueno, el proceso diría que con respecto a lo indígena fue muy, muy parecido, ujú. que tiene momentos más o menos grotescos, ¿no? O sea, tanto en la Argentina como en Chile se dio a principios del siglo XX un exterminio de una población a partir de los, no sé si los conocen, los Selkman. Son unas poblaciones, a ver, les muestro el territorio para que lo tengan. Poblaciones de Tierra del Fuego. Bueno, acá les voy a compartir. Ahí ven, ¿no? Bueno, esta es una población que habitaba en esta parte, o sea, en el extremo absolutamente sur, un poco más acá hasta la Antártida, como ven. Ujú, ujú. Y esta población que vivía acá tenía una... No, no sé mucho, no sé más que nada una historia muy, muy del final de esta población. Cuando se empieza a expandir el capitalismo ganadero de ovejas en principio de 1900, 1920, tanto del lado chileno como del lado argentino, los ganaderos empiezan a pagar
por el exterminio de esta población porque cazaban las ovejas. O sea, obviamente veían sus territorios de vida, avanzaban y empezaban a acercar por alambre de púa y luego por oveja, llegaban ovejas, y cazaban esto. Entonces los ganaderos pagaban por orejas, por par de orejas, y por seno de mujer cortado. Entonces esto fue como en 1900, 1920, o sea, 100 años, no, tampoco tanto. Fue en toda esta zona. Y los pocos registros que quedan ¿Podés escribir el nombre de la población? Es que te digo, Selkman. es Selkman. A ver, dame un segundo. Lo pongo en el chat. Wow. Denme porque seguramente me estoy equivocando. Ahí está. Ah, ok. A ver si vemos unas imágenes de ello, porque esta era la Sí, población. sí, yo la otra no sabía. Que tiene Ajá, tiene, parecen aborigen africano. sí, 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 es muy, muy loco. O sea, Qué loco. también Sí, esto es como animista. Wow, exactamente, sí. Tenían una vida que vivían en los fiordos, de esa zona. qué No sé si ven ahí, loco. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Vivían en los súper. fiordos, en botes, o Ajá, sea, ajá. una cosmovisión muy, muy hermosa. Y bueno, fueron exterminados casi en su totalidad. Creo que todavía hay descendientes, pero creo que se perdió la lengua. Sí, Nuevamente, me puedo equivocar, no conozco este tema, pero el ya. exterminio se dio por presión de el avance de las fronteras productivas. Sí, Y lo tremendo es que, bueno, en en este territorio, acá, tanto del lado chileno como del lado argentino, las principales ciudades son bueno, Punta Arenas, Río Gallegos. Eh, Hay sendas estatuas todavía a los colonizadores que exterminaron o que fueron partícipes intelectuales y materiales del exterminio de estas poblaciones. ujú, Así súper. que no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. Espero haber podido. Ya. Ay, esto es más locura, más locura. Ahí puedo No, no. enviarles algo que creo que Ajá, encontré sobre los Selkman para contarles un sí, poco más, unos pequeños videos. muy bien. Ya. Y esto que tú nos mencionas, ah, por ejemplo, de esto de la campaña del desierto, Sí, incluso sobre estos exterminios, que me parece súper fuerte, ¿verdad? El comprar o que llevaras un par de orejas y senos de mujer y sí. te pagaban por eso. Esto se enseña en la historia, digamos, regular Te diría que, a o ver, tenés que estudiar antropología o algo para no, yo te saber, diría no, que ajá, sí, tienes que sí, estudiar más bien como haber llegado a más bien a un tipo de erudición, o sea, o ok, de estudio superior como para empezar a escalar de sí, esto, porque son cuestiones que en la educación de orden claro, secundaria ujú. se cuenta un La poco, oficial, ¿viste? Claro, el oficial que puede tener un poco más o menos de matices con respecto de cuáles fueron las poblaciones originarias antes, ok, pero es muy por arriba, ¿no? No, no es nada en sí, detalle, ¿no? ya, Yo ya, creo que ya. también está un poco en suerte de cuán de izquierda o no es el profesor de historia que te toque. Pero no, o sea, bastante desconocido, o sea, todavía en la Sí, Argentina también es bastante desconocido por las represiones que se dieron durante, aunque eso lo vamos a ver más adelante, durante el gobierno peronista a poblaciones originarias también. Entonces, yo te diría que más bien como la cuestión indígena como un tema político de primer orden, acá sigue siendo como una cuestión muy, muy subalterna y muy anclada sí, territorialmente a determinados espacios
donde esa población tiene alguna incidencia, Sí, pero es, no. sí, es que me acabo de hacer como clic, como con línea de tiempo, con esto de los, mira que salió al final de los Selman, porque básicamente fue lo que pasó con el exterminio de 1900 al inicio, ¿no? 30 y algo en El Salvador, ¿verdad? Ajá. Ujú. O sea, que era el exterminar o los criollos blancos, y sucedió también el blancamiento, entre comillas, pretendido blanqueamiento acá, y el exterminio y la negación de toda la población maya y náhuatl, ¿no? De Salvador para Claro, Guayaquil. claro, Entonces, cómo se cruzan las líneas de sí. tiempo me parece súper súper Claro, parece interesante, que, que al mismo tiempo mm, estaban comprando orejas y senos en el Polo claro. Sur, a miles de kilómetros de distancia. Sí, O totalmente. Parece que sea, llegara con un poco de delay, ¿no? Porque esos fueron programas acá del de la primera mitad, de la segunda mitad, perdón, del siglo XIX. claro, súper, bien loco y Sí, cruel. no, no, es tremendo. Acá dice Carolina, a nivel cultural veo mucha la colonización en el Cono Sur en el uso casi exclusivo del trigo, mientras que para los centroamericanos es súper importante el maíz, que vivió en Costa Rica hace 50 años y nunca pudo disfrutar el maíz. Claro, totalmente, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, acá la Argentina tiene varias capas de eso, ¿ah? Por ejemplo, tú vas a la parte más de lo que es Cuyo, que es la parte que está al lado de la cordillera, hacia el lado chileno, que son Mendoza, San Juan. Eso tiene también una influencia mucho más colonial, tradicional, al igual que Córdoba, pero las principales urbes Argentina, digamos Rosario, eh, Buenos Aires, Santa Fe, sacando Córdoba, son de una influencia muy europea gastronómicamente, muy que más bien, por ejemplo, la comida tradicional del norte, etcétera, acá se llama comida regional. Es como una cuestión del interior, no es Del de, interior. no es, sí, total, no es de No nuestra es, experiencia, no es claro, no es porteño, de, no es no, no, para porteño. nada, no, 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 para nada, Ajá. claro, para nada, no es algo que sea de acá, ¿Comida qué dijiste? Perdón, ¿cómo le dicen? del interior o Del regional. interior. Ah, ok. Sí, es interesante, interesante. Entonces se va a determinados lugares como específicos a comer eso. O también la propia construcción de la identidad nacional se hace en relación a determinados tipos de platos en determinadas fechas, ¿no? Ya, claro. Que eso es muy parecido en Chile y en Argentina también, ¿no? Que se comen determinados tipos de platos para determinadas fiestas patrias, ¿no? ¿Viste? Cuando se está celebrando la construcción del Estado y su identidad. Sí, sí. Por ejemplo, lo del cacao, qué loco, claro, porque acá no sé si no siquiera sé si tenemos cacao, pero yo nunca he comido cacao artesanal. Como- bueno, mi idea del chocolate es totalmente el chocolate en barra o... Claro, no, claro, muy interesante eso. Y con Ok. azúcar, con leche. Ah, Exactamente, es eso. Chocolate amargo puede ser que me gusta mucho, pero también es algo relativamente nuevo acá, ¿no? Los últimos 20 años, 25 años. Y es algo como más sofisticado acá de comer, pero no, para nada normal. Qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Alguna? No, perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, No, como un comentario que aquí también la construcción del Estado-Nación fue con un discurso también de la blanquitud, ¿no? claro. De somos los ujú, blancos de Centroamérica, la Suiza centroamericana, no tenemos claro, indígenas, no tenemos población negra. claro, Eh, Costa Rica se crea con ese imaginario, pero no solo se crea así, sino que digamos que esa visión se mantiene, incluso a nosotros en la escuela todavía nos enseñaban que éramos los blancos de Centroamérica, que éramos distintos, que éramos pacíficos, distintos a los ujú, demás, y como siempre esta cuestión como de seguir con la idea de que además eso nos hace superiores, ¿no? Y distintos, claro, y no indígenas, y no... Entonces las raíces culturales son muy complejas porque no tenemos como una identidad, digamos, ni siquiera con la blanquitud definitivamente no, porque no es real,
y con lo indígena pues está muy, muy, muy borrado, muy, muy difícil de encontrar ya esos nexos porque también fueron poblaciones expulsadas hacia los lugares más remotos del país. Claro, sí. Bueno, es muy interesante como al fin y al cabo esta matriz civilizatoria, o sea, se comparte, ¿no? Independiente Sí, de cuál puede ser el tiempo de la ejecución de sus programas, pero es parte como de un programa de, bueno, la construcción del Estado tiene como una necesaria anclada en el siglo XIX, importando esas ideas de Europa, ¿no? De, bueno, vamos a negar determinadas cuestiones y vamos a construirlo como subalternidad y se puede dar un lugar más o menos simbólico a eso, pero no real dentro de la construcción de la identidad. Estoy pensando en el caso chileno, donde sí lo indio, lo mapuche particularmente, tiene como un lugar más de orden simbólico, retomado como ese pueblo guerrero, los únicos indios que no se rindieron frente a los españoles, ¿no? Y español. por eso la raza chilena sería tan buena para la guerra, etcétera, etcétera. Sí, claro, o sea, un poco el imaginario es el del siglo XIX para darle un lugar a esto, Claro. para darle un lugar porque en términos de población, creo que las poblaciones originarias en Chile, si mal no recuerdo, rondan el 10%, pero muy interesante cómo se les da lugar simbólico, accesorio durante estas partes de las construcciones del Estado y no real, ¿no? Recién ahora como se puede empezar a discutir en términos de poder, de representación, qué sé yo, en términos parlamentarios, ¿no? Con todas las formas de reparación que puede haber y de ampliación de qué es la construcción del Estado-Nación. Súper. Sí, quería agregar a eso que dijo Irina, por ejemplo, aún ahorita la provincia de Costa Rica que recibe menos presupuesto es a donde se acumuló a toda la población negra, china e indígena que además utilizaron por años como esclavos y Wow. todavía tienen menos sistemas de salud, menos sistemas de educación y debería de ser lo contrario porque es el puerto más grande del país, entonces en realidad por ahí entra y sale la mayor riqueza de Costa Rica y están lejos de ver algún tipo de beneficio o aranceles o no Ujú. sé, lo más básico, espacio público, casas de Mm. cultura, etcétera, todo eso es inexistente. Bueno, qué interesante eso. Por ejemplo, yo no sabía de la presencia de población china que llegó como mano de obra esclava allá. De hecho, creo que en Argentina también se ve, bueno, esto es lo que tengo entendido, entraron por la construcción de los ferrocarriles. Porque la población negra no estaba resistiendo, perdón, la población europea que trajeron y los criollos y los mestizos y etcétera, o eran muy pocos o no estaban resistiendo malaria, Ajá. etcétera. Entonces se Eh, intentó con chinos y luego se hizo una importación de negros ujú. y fueron los negros los que finalmente terminaron los ferrocarriles, por eso todo Caribe es negro, porque una vez que terminan la construcción de ferrocarriles no se les permite entrar a las capitales y más bien se dejan allá excluidos y se hace, bueno, una Interesante. cultura bien interesante, bien linda, No, y pero definitivamente claro. como Qué interesante, porque me recuerda mucho al proceso de importación de poblaciones que hacían los ingleses en las distintas partes de su imperio, donde, claro, o sea, agotaban destruían a poblaciones y luego para desarrollar la infraestructura importaban de otro lugar, etcétera, etcétera. Acá no, la población asiática que llegó en la Argentina llegó con mediados del 1950, un poco antes, un poco después, y son japoneses y chinos, taiwaneses. Ahora hay mucho más, pero que es una emigración uno podría ser como emprendedores comerciales, tienen muchos supermercados acá, hay una gran cadena migratoria ahí. En el Perú sí se dio mucho, muy parecido a lo que tú cuentas, que llegaron mano de obra esclavizada a las haciendas en el Perú, a las haciendas de caña de azúcar, si mal no recuerdo, durante el 1800. Sí, sí.
Qué interesante. Qué terrible, qué interesante, ¿no? Horrible. Terrible e interesante. Claro, como el capital, ¿no? Y la construcción de Estado, ¿viste? Destruye poblaciones y luego decide traer otra y luego las desplaza. No sabía que no se le había permitido la entrada en Costa Rica a las principales ciudades. Eso es tremendo. Sí, durante años no podían entrar y aquí están las mejores y las únicas universidades por mucho tiempo, entonces no empiezan a estudiar hasta mucho más tarde. Wow. ¿Y cuándo se dio ese proceso? O sea, al fin y al cabo había como una negación de la ciudadanía política para esa población y social. Mm. Estamos en principios de la colonización, ahí como 1890. De hecho, muchas de las cosas culturales más importantes del país se hacen en ese proceso, como el Teatro Nacional, por ejemplo, que aquí es como emblemático, bueno, como en todo lado, pero Ujú. obviamente son construcciones que se hacen bajo la opresión de otros. Claro. Dame Que... un chance, perdón, solo tengo que ir a abrir la puerta. Dale. Ya regreso. Bueno, Carolina, Irina, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo ahora también les voy a dejar una pequeña lista en la carpeta de Google Drive con películas y voy a buscar una serie de links para dejarlo ahí para que les sea un poco más fácil. Si alguno de los links no anda, me avisan. Buenísimo, muchas gracias. Justamente eso te iba a pedir, algunas referencias ahí que nos pudieras dejar. Sí, ¿quieren sobre algo? También les quería preguntar, tipo, sobre qué están trabajando. Hola César, le decía antes a las compañeras de que voy a dejar también una pequeña lista con películas y con los links para que lo puedan ver en línea sobre, bueno, a nivel general, como un poco la historia de la región, pero quería saber si les interesaba algo en particular, si querían preguntarme por algo en términos de libros o películas que podía buscar para ustedes, o en qué están trabajando. A mí me interesaría saber sobre música y ya que empezaste así como por épocas de colonización, me gustaría saber cómo mm, los desarrollos de ritmos, de dónde vienen. El otro día investigando, parece que los boleros y el tango se conectaron de alguna manera a través del Caribe. Em, entonces eso, me gustaría saber cómo los desarrollos históricos de la música en su región y de pronto si hay Claro, conexión con la nuestra. perfecto. Entonces, perfecto. Y la influencia cruzada entre boleros y tango, ¿no? Ajá. Perfecto. Tú hablas desde el folclore a la música popular más pop también contemporánea. ¿Qué te interesaría como hacer el foco? Estoy interesada en músicas bien viejas, 1700, 1800, porque el personaje que estoy trabajando es de 1700 y ella, Ajá, ¿verdad? Entonces, como que quisiera saber qué se escuchaba en esas épocas, pero también por qué no escuchar actualmente o ver qué pasó y de pronto, porque tampoco estoy casada con nada, ¿verdad? ujú, Pero particularmente ando por esas épocas, como de 1600 a 1800, cómo andaba la cosa rítmica. perfecto. Entonces estoy pensando acá como la cuestión sería acá en la región del Cono Sur fundamental para ese periodo, la palla, estoy pensando los trovadores, el canto a lo divino y lo humano que se dio en ese tiempo. Bien, entonces, ¿algo más? De mi lado no. A mí no se me ocurre nada muy específico en este momento, pero sí me interesa, como estoy haciendo como una pequeña comparación, tal vez o sí, de San José y Buenos Aires. A mí me gustaría tal vez como conocer un poco acerca de la historia de la formación de Buenos Aires como ciudad, como planes de ciudad, em, sí, como de dónde hacia dónde se va extendiendo tal vez, o cuestiones, ¿verdad? Porque sí, sí sé que San José, digamos, se creó
muy a como iba saliendo, ¿no? No había como planes reales de hacer una ciudad de tal y tal forma, excepto al puro principio, cuando sí se hicieron cuadrantes, pero después de eso fue más el desorden y como el crecimiento. Entonces, estas ciudades que son más antiguas y que tienen una historia, ¿verdad? Además, como tan rica de otras culturas, cómo se fueron formando tal vez esas ciudades, ¿verdad? Las influencias de Perfecto. fuera, ese tipo Bien. de cosas me pareció bien interesante. Sí, ahí te voy a mandar un artículo de, aquí se envió, la generación de 1880 envía una comisión a París a investigar y a retomar la idea de planeamiento de Haussmann, del urbanismo de Haussmann en París, y la trae para acá. Entonces, pues, hay toda una sección de la ciudad acá que es como, claro, como caminar por París o alguna ciudad de esa segunda mitad del 1850 europea, porque fue una comisión y decidió hacer los parques, un determinado tipo de arquitectura, un determinado tipo de cuestiones, que fuese la imitación del planeamiento que había hecho Haussmann en el París post 1860-70. Te voy a enviar eso. Perfecto. Lo voy a subir ahí al Google Drive. Buenísimo, gracias. Y ¿Tú, César? bueno, no, bueno, son varias cosas. No, no, quizá me gustaría leer o profundizar sobre esto, sobre la campaña del desierto, Bien, ¿verdad? O perfecto. sea, en qué contexto, si hubo exterminio, más que todo, cómo fue, ¿no? Ujú. Cómo fue. Y si también puedes tener acceso, bueno, yo igual lo voy a buscar, pero si vos me lo consigues más. El libro de Cortázar que dijiste, Ujú. ¿no? Ah, perfecto, Casa Tomada. Es un Sí, cuento. sí, Casa Tomada, sí, es un cuento, ajá. Y de ahí, aunque dice que no tenías como mucho conocimiento, pero a lo mejor allá es más fácil, porque me impacta saber que el origen del pueblo argentino está en este pueblo originario también, en los Selman. O sea, es totalmente tribal o sea, porque se conoce más el pueblo mapuche, ¿no? O sea, más que toda Ujú. esta zona. Y los guaraníes, pero este es totalmente, así, te saca y imaginarte un argentino así, es totalmente Sí, transgresor, ¿no? muy, muy Entonces, interesante como... sí, como punto, entonces si habrá alguna música, algunos sonidos, tal vez porque entiendo que casi fue un exterminio total, ¿no? De su cultura y borrado totalmente de la historia, pero si habrá más allá, porque incluso lo he andado buscando y la referencia pues es la quena, la zampoña y Ujú. este tipo de ritmos cuando vos googleas o buscas, pero me imagino que tiene que haber, o si no te mandan a tribu, el biribao u otras cosas más de Brasil, pero en sí, si habrá, cuáles serán los sonidos de los pueblos originarios de la Argentina, ¿verdad? Claro. O sea, Sí, qué sí, sí. tipo de sonidos existirán, o ritmos, incluso rituales, ¿verdad? O sea, Ujú. está más como el Inti Raymi se conoce y o sea, toda esa ritualidad en torno al sol como tal, pero eso es más de Perú, de Bolivia, de incluso Chile, pero en sí como de Argentina me ha costado como encontrar, pero hoy me dice totalmente una luz con esto de los Selman, muy importante como punto Ujú. de anclaje. Y ya tengo como la respuesta también para el domingo que voy a tener con Norsala. ¿Qué te conecta con Argentina? Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, entonces asumo estas tareas y ahí les voy contando en el grupo Sí, y subo todo a la carpeta del Drive. ok, súper. Bueno, compañeros, no sé si tendrán algún otro comentario, duda. De mi parte estamos, muchas gracias. Y yo satisfecho. Dale,
Perfecto. Rodrigo. Bueno, no a ustedes. Y bueno, les comento que el próximo encuentro estaríamos viendo otro eje que va a ser sobre el Cono Sur y los militares, que es algo muy, muy interesante y muy perenne en la historia de nuestros países, por lo menos con vaivenes acá. Excelente. Bueno, Bueno, nada, me despido. Un gusto, Nos vemos, chicos. muchísimas vamos. gracias. Chao. Gracias. Chao. Saludos, chicas. Cuídense. Abrazos. Nos Saludos. vemos. Adiós. Nos vemos, chiques.